Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto cuando decidí emigrar de Ecuador a Estados Unidos. Me llamo Miguel y soy camionero. Mi vida no era fácil, pero me sentía orgulloso de haber logrado establecerme en este país. Mi trabajo me permitía mantener a mi familia y aunque era solitario, disfrutaba de las largas horas en la carretera, viendo el paisaje cambiar a través de la ventanilla del camión. Cada día comenzaba de manera rutinaria. Me levantaba temprano, me despedía de mi esposa, Ana, y mis 2 hijos, Mateo y Valeria, y salía a enfrentar las largas millas que tenía por delante. La vida en la carretera es dura, pero me había acostumbrado a la rutina. No obstante, un evento inesperado estaba por cambiarlo todo. Una mañana, mientras cargaba el camión en un depósito de San Antonio, conocí a un hombre que parecía perdido. Su nombre era Samuel, un migrante como yo, recién llegado de México. Estaba buscando trabajo y, como no encontraba nada fijo, había decidido probar suerte como camionero. Había oído que la compañía para la que trabajaba estaba contratando, así que lo llevé conmigo a la oficina. Samuel resultó ser un buen tipo, callado y trabajador. Nos hicimos amigos rápidamente. Comenzamos a compartir rutas y aunque nuestras conversaciones eran breves, disfrutaba de su compañía. En uno de esos viajes, Samuel me contó sobre una leyenda que había escuchado en su pueblo. Decía que algunas carreteras estaban malditas, que en ciertos lugares se aparecían fantasmas de personas que habían muerto trágicamente. No le di mucha importancia a sus historias, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras manejábamos por un tramo desolado en Nuevo México, el GPS comenzó a fallar. Decidimos parar en una estación de servicio para revisar el mapa. La estación estaba vacía y parecía abandonada. Mientras Samuel revisaba el motor, yo fui al baño. Al regresar, encontré a Samuel pálido y tembloroso. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero no dijo nada. Solo señaló hacia un rincón oscuro de la estación. Allí, entre las sombras, vi una figura femenina. Parecía una mujer joven, vestida con ropas antiguas. Me acerqué para ayudarla, pero cuando llegué, desapareció. Samuel me miró y dijo en voz baja: «Es ella, la mujer de la leyenda». Desde esa noche, Samuel cambió. Se volvió más reservado y ansioso. Empezó a tener pesadillas y a murmurar cosas ininteligibles mientras dormía. Una noche, mientras acampábamos en un área de descanso, me desperté al escuchar sus gritos. Lo encontré fuera del camión, mirando al horizonte con ojos desorbitados. Me dijo que la había visto nuevamente, que la mujer lo seguía. Tratando de calmarlo, le aseguré que solo eran imaginaciones suyas, pero en el fondo yo también sentía una presencia inquietante. Las cosas extrañas continuaron, luces que se apagaban solas, susurros en la noche y esa sensación constante de ser observados. La situación alcanzó su punto crítico una noche en una carretera secundaria en Texas. Era una ruta que tomábamos para ahorrar tiempo. Samuel estaba conduciendo cuando de repente frenó bruscamente. «La señora, Miguel, la señora está en la carretera», gritó. Miré hacia adelante y no vi nada, pero la desesperación en sus ojos era real. Frené el camión y bajé a revisar. Mientras caminaba alrededor del vehículo, escuché un susurro: «Ayúdame». Me volví rápidamente y vi a la mujer más cerca que nunca. Sus ojos eran oscuros y tristes y su figura se desvanecía con el viento. Corrí de vuelta al camión, solo para encontrar a Samuel en estado de shock. «Tenemos que salir de aquí», dije, y aceleré el camión lo más rápido que pude. Logramos llegar a un pequeño pueblo y encontramos una iglesia. Allí hablé con el sacerdote y le conté todo lo que nos había sucedido. Nos escuchó pacientemente y luego nos dijo que la mujer que habíamos visto era un espíritu atrapado, buscando liberación. Con su ayuda realizamos una oración y por primera vez en semanas, Samuel y yo sentimos una paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo.
Regresamos a la carretera, pero nada volvió a ser igual. Samuel decidió dejar el trabajo y regresar a México. Yo continué trabajando, pero siempre con la imagen de aquella mujer en mi mente. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y aunque la vida de un camionero es solitaria y dura, también puede ser el escenario de las historias más extraordinarias. Hoy, cuando paso por esas carreteras desoladas, a veces me parece ver una figura en el horizonte, pero ya no siento miedo. En su lugar, siento una extraña calma, como si supiera que finalmente aquella mujer ha encontrado la paz que tanto buscaba. Y así, mi vida en la carretera continúa, llena de historias, algunas terribles, otras conmovedoras, pero todas ellas parte del viaje que emprendí cuando decidí seguir mi camino en busca de un futuro mejor. La experiencia vivida con Samuel y la aparición de la mujer en la carretera dejó una marca indeleble en mi vida. Cada vez que encendía el camión sentía una mezcla de temor y curiosidad por lo que podría encontrar en el camino. A pesar de la tranquilidad que habíamos ganado tras nuestra visita a la iglesia, sabía que las carreteras de Estados Unidos guardaban muchos más secretos. Mi relación con Ana y mis hijos se volvió más estrecha. Les conté lo sucedido, omitiendo algunos detalles para no asustarlos demasiado. Mateo y Valeria escuchaban fascinados, mientras Ana me miraba con preocupación. Acordamos que debía ser más cuidadoso, que no valía la pena arriesgarme por ahorrar unas horas de viaje. Una tarde, mientras preparaba mi próximo recorrido, recibí una llamada inesperada. Era de una compañía de transporte más grande que la que trabajaba, ofreciéndome una posición mejor pagada y con mejores beneficios. Aunque la oferta era tentadora, la experiencia reciente me había enseñado a valorar más mi seguridad y la de mi familia. Decidí aceptar la oferta, pero bajo la condición de poder elegir mis rutas. No quería volver a transitar por caminos desolados y oscuros, al menos no tan seguido. La compañía aceptó y pronto comencé una nueva etapa en mi carrera, con rutas más seguras y viajes más cortos. El tiempo pasó y un día, mientras descansaba en una parada de camiones en Arizona, vi a Samuel. Estaba sentado en una mesa del pequeño restaurante, con una taza de café frente a él. Me acerqué y nos saludamos con un fuerte abrazo. Me contó que había regresado a México y había encontrado trabajo en una empresa local de transportes. Samuel había cambiado, se veía más tranquilo y seguro de sí mismo. Me dijo que había decidido enfrentar sus miedos y había buscado ayuda para superar el trauma que había vivido. Me alegró saber que estaba bien y que había encontrado su camino. Nos pasamos horas hablando, recordando los eventos que nos habían marcado y compartiendo nuevas historias de la carretera. Fue un reencuentro emotivo y necesario que cerró un capítulo doloroso de nuestras vidas. A pesar de los cambios y las precauciones, las sombras del pasado no tardaron en aparecer de nuevo. Una noche, mientras conducía por una carretera en Nevada, sentí una presencia. No era la misma sensación que había experimentado con Samuel, pero era inquietante. Los faros del camión iluminaron una figura al borde de la carretera, una silueta que desapareció tan rápido como apareció. Esa noche, estacioné el camión en una área de descanso y decidí pasar la noche allí. No quería arriesgarme a seguir conduciendo con esa sensación de ser observado. Dormí en la cabina del camión, con las puertas bien cerradas y la radio encendida para sentir algo de compañía. Al despertar, la figura había desaparecido y el amanecer trajo consigo un nuevo día. Pero no podía evitar pensar que algo o alguien seguía ahí, en la oscuridad, esperando el momento oportuno para aparecer. El tiempo siguió su curso y aunque los encuentros con lo inexplicable eran menos frecuentes, no desaparecieron por completo. Una tarde, recibí un encargo urgente que requería viajar por una ruta menos transitada en Utah. Era una entrega importante y no podía rechazarla.
Mientras conducía por el desierto, el paisaje árido y desolado me recordó aquellas noches oscuras y llenas de misterio. La sensación de soledad era abrumadora, pero también sentía una especie de conexión con la carretera, como si formara parte de mí. De repente mi GPS falló de nuevo y me encontré perdido en medio de la nada. Decidí seguir adelante, confiando en mi instinto. Las horas pasaron y la noche cayó. Fue entonces cuando vi algo en la distancia, una luz tenue que parpadeaba. Me acerqué con cautela y descubrí una pequeña capilla abandonada. Decidí detenerme y explorar, esperando encontrar alguna señal o ayuda. La capilla estaba en ruinas, pero tenía un aire sagrado que me hizo sentir una extraña paz. Al entrar, vi una imagen de la Virgen María y me arrodillé para rezar. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi la figura de una mujer, la misma que había visto tantas veces en mis pesadillas. «Gracias», susurró antes de desaparecer en el aire. Su rostro, antes lleno de tristeza, ahora mostraba una expresión de paz. Después de ese encuentro en la capilla, sentí que había cerrado un ciclo. La figura de la mujer ya no me perseguía en mis sueños y la sensación de ser observado se desvaneció. Terminé mi entrega y regresé a casa con una sensación de alivio y satisfacción. Ana, Mateo y Valeria me recibieron con abrazos y sonrisas. Les conté sobre mi último encuentro y cómo finalmente había sentido que la mujer había encontrado la paz. Ana me miró con ojos llenos de comprensión y amor y supimos que todo había valido la pena. La vida de un camionero está llena de desafíos y misterios. Las carreteras, con sus largas millas y paisajes cambiantes, guardan secretos que pocos se atreven a descubrir. Mi experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a valorar cada momento con mi familia. Ahora, cada vez que subo a mi camión, lo hago con un nuevo sentido de propósito. Sé que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero también sé que el amor y la fe son poderosos aliados en nuestro camino. La historia de la mujer en la carretera es solo una de las muchas que he vivido. Cada viaje trae consigo nuevas aventuras y lecciones. Y aunque el pasado siempre será una parte de mí, miro hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que siempre habrá una luz en el horizonte, guiándome de regreso a casa. Me llamo Martín y llevo casi 30 años como camionero. Tengo 48 años y empecé en este trabajo a los 20. Siempre me ha gustado la carretera, la libertad de estar solo con mis pensamientos y la radio, pero nunca pensé que mi vida se tornaría en una pesadilla. Vivo en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, con mi esposa Josefina y nuestra hija Sofía, de 12 años. Nuestra casa es modesta, pero la hemos convertido en un hogar lleno de amor y risas. Mi rutina es bastante simple. Me levanto temprano, desayuno con Josefina y Sofía y luego salgo en mi camión para un largo día de trabajo. A veces me voy por varios días, dependiendo de la entrega, pero siempre trato de volver a casa lo antes posible. Josefina es maestra en la escuela del pueblo y Sofía es una niña muy curiosa, siempre preguntando sobre mis viajes y las cosas que veo en el camino. Me encanta contarle historias, algunas verdaderas y otras inventadas, sobre los lugares que visito y las personas que conozco. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando recibí un encargo inusual. La empresa para la que trabajo, Transportes del Sur, me asignó una carga para llevar a un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Córdoba. No era un destino habitual para nosotros, pero acepté el trabajo sin pensarlo mucho. La carga era sencilla, varias cajas de suministros para una tienda local. Josefina me preparó un almuerzo para llevar y Sofía me dio un fuerte abrazo antes de partir. «Ten cuidado, papá», me dijo, como siempre lo hace. Asentí con una sonrisa y subí al camión.
La primera parte del viaje fue tranquila, con el paisaje familiar de la pampa argentina acompañándome. El sol brillaba alto y el cielo estaba despejado. Todo parecía normal. Al caer la tarde, decidí tomar un atajo para acortar el viaje. Era una carretera secundaria, menos transitada y bordeada por densos bosques. La conocía de otros viajes y nunca había tenido problemas. Sin embargo, esa vez sentí algo diferente, una ligera incomodidad que no pude explicar. A medida que avanzaba, vi a lo lejos una figura en la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era un hombre haciendo autostop. Llevaba una mochila grande y una gorra que le tapaba el rostro. No suelo recoger autoestopistas, pero algo en su postura me hizo detenerme. Bajé la ventana y le pregunté a dónde se dirigía. «Voy a Río Tercero», dijo con una voz ronca. «¿Podría llevarme?» Asentí y le dije que subiera. Se acomodó en el asiento del acompañante y se presentó como Javier. Durante los primeros kilómetros hablamos poco. Javier parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver algo o a alguien. Le pregunté si estaba bien y él solo asintió. Conforme la noche caía, Javier comenzó a relajarse un poco y empezamos a hablar más. Me contó que era de la zona y que había estado viajando por trabajo. La conversación era agradable, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. De repente, en medio de una curva, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra que parecía seguirnos. Me concentré más en la carretera, pensando que era solo mi imaginación, pero Javier también lo notó. «¿Viste eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. «No estoy seguro», respondí. «¿Qué crees que era?». Javier guardó silencio por un momento antes de contestar. «No lo sé, pero no me gusta». Intenté tranquilizarlo diciendo que probablemente era solo un juego de luces, pero la inquietud no desapareció. Unos kilómetros más adelante, decidí detenerme en una estación de servicio para cargar combustible y estirar las piernas. La estación de servicio estaba casi desierta, excepto por un viejo surtidor y una pequeña tienda que parecía abandonada. Mientras llenaba el tanque, Javier entró en la tienda para comprar algo de beber. Aproveché para llamar a Josefina y decirle que todo iba bien. Mientras hablaba con ella, noté que la estación tenía un aire de abandono que me puso los pelos de punta. Javier regresó con 2 latas de gaseosa y me ofreció una. Acepté y seguimos nuestro camino. La carretera se hizo cada vez más oscura y el ambiente más opresivo. Intenté encender la radio, pero solo captaba estática. Javier sugirió que contáramos historias para pasar el tiempo, y así lo hicimos. Javier comenzó a contarme una historia sobre un viejo camionero que había desaparecido en esa misma carretera. Según la leyenda, el hombre había recogido a una mujer vestida de blanco que le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, cuando llegaron al destino, la mujer simplemente desapareció y el camionero fue encontrado días después, sin vida y con una expresión de terror en su rostro. La historia me hizo reír nerviosamente, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Traté de no pensar demasiado en ello y le conté una historia sobre un viaje anterior donde había visto luces extrañas en el cielo, pensando que sería una forma de aligerar el ambiente. A medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Empecé a notar figuras en la carretera que desaparecían tan pronto como las enfocaba. Javier también las veía y parecía cada vez más nervioso. Finalmente, llegamos a un punto en la carretera donde tuve que detener el camión debido a un obstáculo. Frente a nosotros había una enorme piedra bloqueando el camino. Intenté maniobrar alrededor, pero el camión se atascó en el barro al costado de la carretera. Javier y yo bajamos para intentar mover la piedra, pero era demasiado pesada.
Fue entonces cuando escuchamos un susurro a nuestras espaldas. Nos giramos y vimos una figura oscura entre los árboles. La figura no se movía, solo nos observaba. Decidimos volver al camión rápidamente, pero al intentar arrancar, el motor no respondía. Estábamos atrapados. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado. «Martín, hay algo que no te dije», comenzó. «Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo». Antes de que pudiera responder, la figura se movió con una rapidez antinatural, acercándose a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. La linterna de Javier parpadeó y se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. De repente, escuché a Javier gritar. Me giré y lo vi siendo arrastrado hacia los árboles por una fuerza invisible. Corrí hacia él, pero sentí como si mis piernas pesaran toneladas. La figura apareció de nuevo, esta vez directamente frente a mí, bloqueando mi camino. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad y su presencia emanaba un odio palpable. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La figura se acercó más y pude ver su rostro claramente por primera vez. Una mezcla de sombras y carne putrefacta. El olor a muerte era insoportable. Desesperado, busqué algo con que defenderme y encontré una rama en el suelo. La levanté y la agité frenéticamente, pero la figura la atravesó como si no existiera. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un haz de luz rompió la oscuridad. Era Javier, que había logrado recuperar la linterna. La figura retrocedió, desvaneciéndose lentamente entre los árboles. Aproveché el momento para levantarme y correr hacia el camión. Javier llegó detrás de mí, ambos jadeando y cubiertos de sudor frío. Cerramos las puertas del camión con fuerza y, milagrosamente, el motor arrancó al primer intento. Sin mirar atrás, aceleré a toda velocidad, dejando aquel lugar maldito atrás. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado. «Martín, hay algo que no te dije», comenzó. «Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo». Antes de que pudiera responder, la figura se abalanzó sobre nosotros. Fue un caos total. Javier gritó y la linterna cayó al suelo, apagándose. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Luché por mantenerme consciente, pero todo se volvió borroso. Desperté en el camión, con Javier sacudiéndome desesperadamente. «Martín, despierta, tenemos que irnos». El motor del camión rugía de nuevo y sin preguntar más pisé el acelerador. La figura había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, palpable. Conduje lo más rápido que pude, intentando dejar atrás aquella pesadilla. Llegamos a Río Tercero al amanecer, agotados y con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. Dejé a Javier en una pensión y continué mi camino hacia el destino final. Hice la entrega y regresé a casa lo antes posible. Cuando llegué, Josefina y Sofía me recibieron con abrazos y besos. No les conté todo lo que había pasado, solo dije que había sido un viaje complicado. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver esa figura que casi nos lleva a la locura. Espero les estén gustando nuestras historias. Acomódate porque seguimos con un relato de terror ocurrido en un autobús. Mi nombre es Laura y tengo 32 años.
Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en la Ciudad de México. Mi vida es bastante rutinaria y podría decirse que tranquila. Vivo sola en un departamento pequeño y mis días transcurren entre el trabajo, el gimnasio y alguna que otra salida con amigos. El departamento en el que vivo es sencillo, pero cómodo. Está ubicado en una zona bastante céntrica, lo que me permite desplazarme fácilmente a cualquier parte de la ciudad. Las mañanas comienzan temprano para mí. Suelo levantarme a las 6 de la mañana, hacer un poco de ejercicio, desayunar y prepararme para ir a la oficina. Los fines de semana son mi escape de la rutina laboral. Me gusta ir al cine, visitar museos o simplemente pasar el día leyendo un buen libro en algún café tranquilo. Mis padres viven en Puebla y los visito cada vez que tengo un fin de semana largo o algún feriado. Son personas amables y sencillas, siempre preocupados por mi bienestar. Todo comenzó un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa después de una semana particularmente agotadora en el trabajo. Habíamos entregado un proyecto importante y aunque estaba feliz por el resultado, me sentía exhausta. Decidí tomar un atajo diferente al que usualmente uso para llegar a mi departamento, esperando evitar el tráfico habitual de la hora pico. Ese atajo me llevó a través de calles que no conocía bien y en un momento dado pasé por una avenida más estrecha y poco iluminada. Allí, en una esquina, vi un autobús estacionado. Parecía un modelo viejo, con la pintura desgastada y algunos grafitis en los laterales. Algo en ese autobús me llamó la atención, quizás su aspecto abandonado o la forma en que la luz de los faroles se reflejaba en sus ventanas opacas. No le di mucha importancia en ese momento y continué mi camino a casa. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en el autobús. Sentía una curiosidad inexplicable por saber más sobre él. Decidí que al día siguiente, sábado, volvería a esa calle para echar un vistazo más de cerca. El sábado por la mañana, después de mi rutina habitual, me dirigí hacia la avenida donde había visto el autobús. Cuando llegué, me sorprendió ver que el autobús seguía allí, en el mismo lugar. Parecía aún más desgastado a la luz del día. Me acerqué lentamente y pude ver que las ventanas estaban cubiertas con una capa de polvo, lo que dificultaba ver el interior. Me animé a tocar una de las puertas laterales, pero estaba cerrada. Mientras examinaba el autobús, un hombre mayor, con el aspecto de ser un vecino de la zona, se acercó y me habló. «No deberías estar tan cerca de ese autobús», me dijo con voz grave. «Dicen que está maldito». Su comentario me hizo reír nerviosamente, pero la expresión seria en su rostro me hizo reconsiderar mi reacción. «¿Por qué dice eso?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre se cruzó de brazos y suspiró. «Ese autobús apareció aquí hace unos meses. Nadie sabe de dónde vino ni quién lo dejó. Desde entonces, algunas personas aseguran haber visto cosas extrañas. Luces en su interior durante la noche, sombras que se mueven, cosas que no tienen explicación». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi curiosidad superó mi miedo. «¿Y qué hay de cierto en esas historias?», insistí. El hombre me miró fijamente antes de responder. «No lo sé, señorita. Yo no me acerco a ese autobús y le sugiero que usted tampoco lo haga». Agradecí su consejo y me alejé del lugar, pero la curiosidad seguía carcomiéndome por dentro. Esa noche decidí que volvería, pero esta vez lo haría a una hora más tardía para ver si había algo de verdad en esas historias. Alrededor de las 10 de la noche me armé de valor y regresé a la avenida. La calle estaba desierta y en silencio, lo que aumentaba la sensación de inquietud. El autobús estaba allí, inmóvil y oscuro. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. De repente,
Una luz débil comenzó a brillar desde el interior del autobús. Me acerqué aún más, tratando de ver mejor. A través de una ventana polvorienta vi una sombra moviéndose lentamente. Mi respiración se aceleró, pero no podía apartar la mirada. De repente la puerta del autobús se abrió con un chirrido espeluznante. No había nadie alrededor. Sentí una mezcla de terror y fascinación que me impulsó a subir al autobús. Dentro, el aire estaba frío y denso, como si no hubiera sido ventilado en años. La luz parpadeante provenía de una vieja lámpara en el fondo del pasillo. Mientras avanzaba, una sensación de opresión se apoderó de mí. Escuché susurros, palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me mantenía allí, explorando. Llegué al final del autobús y vi algo que me dejó paralizada. En uno de los asientos había una figura sentada, inmóvil. Al iluminarla con la linterna de mi teléfono, me di cuenta de que era un maniquí vestido con ropas antiguas. Su cara era una máscara grotesca de tela y cuero. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente y no vi a nadie, pero el maniquí ahora estaba de pie, con los brazos extendidos hacia mí. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la salida, tropezando y cayendo varias veces. Logré salir del autobús y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Regresé a mi departamento esa noche, temblando y sin poder creer lo que había vivido. Decidí no contarle a nadie sobre mi experiencia. Temía que me consideraran loca. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Con el tiempo mi vida volvió a la normalidad, pero el recuerdo de esa noche en el autobús me seguía acechando. Dejé de tomar atajos por calles desconocidas y evité pasar por la avenida donde estaba el autobús. Unos meses después, pasé por casualidad cerca de esa calle y me di cuenta de que el autobús ya no estaba. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía qué había sucedido con él. Era como si nunca hubiera existido. A veces, en noches silenciosas, aún puedo escuchar aquellos susurros y ver la figura del maniquí en mis pesadillas. La experiencia me cambió para siempre, y aunque intento olvidarlo, sé que nunca podré borrar completamente el recuerdo de ese autobús maldito. Mi nombre es Juan. Desde joven siempre fui un apasionado de la tecnología y la gestión de proyectos. Estudié ingeniería industrial en una universidad local y tras graduarme comencé a trabajar en una pequeña empresa de manufactura. No fue fácil. Tuve que enfrentarme a largas jornadas laborales, sueldos bajos y jefes exigentes. Sin embargo, mi determinación y pasión por lo que hacía me impulsaron a seguir adelante. A lo largo de los años, fui adquiriendo experiencia y habilidades en la gestión de proyectos. Decidí complementar mi formación con un curso en administración de empresas y más tarde un diplomado en gestión de proyectos. No fue un camino sencillo, cada logro requería sacrificios, noches sin dormir y la constante presión de demostrar mi valía en un entorno competitivo. Finalmente, después de varios años y múltiples empleos, logré ingresar a una de las empresas más prestigiosas del sector. Comencé desde abajo, como asistente de proyectos, y poco a poco fui ascendiendo. No fue tarea fácil. Tuve que enfrentarme a retos constantes, aprender a trabajar bajo presión y manejar equipos diversos. Cada paso que daba hacia arriba estaba lleno de obstáculos y desafíos, pero mi objetivo siempre estuvo claro. Después de años de esfuerzo y dedicación, finalmente había logrado el puesto de gerente de proyectos. Estaba emocionado y listo para enfrentar los nuevos retos, pero no todos compartían mi entusiasmo. Clara, mi compañera de trabajo, había estado esperando esa promoción tanto como yo. Siempre fue una persona reservada, pero competente.
Sin embargo, después de mi ascenso, noté un cambio en su comportamiento. Se volvió más distante y fría. Al principio pensé que era solo la decepción de no haber conseguido el puesto, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Un día, mientras estaba en mi oficina revisando algunos documentos, Clara se acercó a mi escritorio con una sonrisa forzada y me entregó un pequeño amuleto. «Es para la buena suerte», dijo. Agradecí el gesto, aunque me pareció extraño. No solía creer en esas cosas, pero lo acepté por cortesía y lo dejé en un cajón. Las semanas siguientes fueron extrañas. Empecé a tener pesadillas recurrentes sobre figuras oscuras que me susurraban cosas incomprensibles. En la oficina, los proyectos que siempre había manejado con eficiencia comenzaron a desmoronarse. Documentos importantes desaparecían, correos electrónicos cruciales no llegaban a su destino, y mis decisiones eran constantemente cuestionadas por los superiores. Un día, mientras buscaba unos archivos perdidos, encontré el amuleto de Clara en mi cajón. Una sensación de incomodidad me invadió. Decidí llevarlo a casa para observarlo con más detenimiento. Esa noche, el amuleto comenzó a emitir una luz tenue. Al principio pensé que era un reflejo, pero la luz se intensificó hasta iluminar toda la habitación. De repente, las figuras de mis pesadillas comenzaron a materializarse a mi alrededor. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Las figuras susurraban mi nombre y repetían palabras que no podía entender. En el centro de todas ellas reconocí la figura de Clara. Al día siguiente decidí confrontarla. Le pregunté directamente sobre el amuleto y las extrañas experiencias que había tenido desde que lo recibí. Clara me miró con una sonrisa fría y me dijo: «Nunca debiste aceptar ese ascenso. Todo lo que te está pasando es solo el comienzo». Esa misma tarde, consulté a un experto en ocultismo. Al examinar el amuleto me confirmó que estaba imbuido de magia negra, diseñada para atraer mala suerte y desgracias a su portador. Me aconsejó destruirlo y realizar una limpieza espiritual para eliminar cualquier rastro de maleficio. Esa noche quemé el amuleto en mi jardín y realicé la limpieza espiritual siguiendo las instrucciones del experto. Las figuras desaparecieron y las cosas empezaron a mejorar en la oficina. Pero Clara ya no era la misma. Pocos días después, renunció y se fue sin dejar rastro. Nunca volví a saber de ella, pero desde entonces siempre tengo cuidado con las ofrendas de buena suerte, especialmente cuando vienen de personas que podrían envidiar mis logros. Así es como ocurrió. Aunque todo parecía volver a la normalidad, siempre quedará en mi mente la posibilidad de que aquellas figuras fueran algo más que simples alucinaciones. ¿Fue realmente el amuleto lo que causó todo esto o simplemente fue una coincidencia? Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa es segura. La envidia puede tomar formas inesperadas y dejar cicatrices que no se ven, pero que se sienten profundamente. Hola, mi nombre es Andrés Martínez y quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Vivo en Guanajuato, México, y tengo 30 años. Mi vida parecía perfecta. Tenía una relación maravillosa con Valeria, mi novia de toda la vida, y disfrutábamos de momentos inolvidables juntos, especialmente en un hermoso lago cerca de nuestra ciudad. Pero todo cambió de un día para otro, llevándome por un camino oscuro que jamás imaginé recorrer. Lo que voy a contarles no es fácil para mí, pero siento que debo hacerlo, para que todos ustedes sepan lo que puede ocurrir cuando nos dejamos llevar por la desesperación y recurrimos a fuerzas que no comprendemos. Esta es mi historia, una historia de amor, traición y consecuencias sobrenaturales que aún hoy sigo pagando. Hace 5 años, todo en mi vida parecía perfecto. Estaba con Valeria, mi novia desde la universidad, y nuestra relación era, según creía, sólida y feliz. A menudo íbamos al lago los fines de semana, un lugar que se convirtió en nuestro refugio. Era un sitio donde podíamos desconectar del mundo, disfrutar de la naturaleza y simplemente estar juntos.
Todo cambió de golpe cuando descubrí que me era infiel. El impacto fue devastador. No podía entender cómo alguien a quien había entregado mi amor y confianza podía traicionarme así. La desesperación y la envidia comenzaron a consumirme lentamente. No podía soportar la idea de perderla, y mucho menos de verla con otra persona. En un acto de desesperación, recordé las historias de brujería que mi abuela solía contarme cuando era niño. Decidí acudir a una vieja conocida de la familia, una mujer que vivía en las afueras del pueblo y que, decían, tenía habilidades en magia negra. Sin pensarlo mucho, fui a verla. Le expliqué mi situación y ella, con una mirada penetrante y fría, aceptó ayudarme. Le pagué con todo el dinero que había ahorrado. Me dio un pequeño paquete y me dijo que lo colocara debajo de la cama de Valeria. Esto hará que se quede contigo para siempre, prometió. Sin embargo, también me advirtió que las fuerzas con las que estaba jugando eran peligrosas y que podría haber consecuencias. Después de salir de su casa, algo cambió en mí. Sentía que una sombra oscura me acompañaba. Al principio eran solo sensaciones. Un frío inexplicable en las habitaciones, susurros en la noche que no podía entender. Pronto empecé a ver cosas. En casa, especialmente cuando estaba solo, veía la figura de un hombre con un sombrero negro en los rincones oscuros. Al principio pensé que estaba imaginando cosas debido a la culpa y el estrés. Sin embargo, las apariciones se volvieron más frecuentes y vívidas. El hombre del sombrero negro parecía observarme, sin moverse, pero siempre presente. Empecé a perder el sueño y la cordura. Las cosas empeoraron cuando empecé a sentir una presencia física. Sentía que me tocaban en la oscuridad, que algo me seguía por los pasillos. Las luces de la casa comenzaban a parpadear sin razón aparente, y los objetos cambiaban de lugar. Valeria, por su parte, no parecía afectada, pero nuestra relación se deterioraba rápidamente. Ella se volvió distante, como si una barrera invisible nos separara. Eventualmente caí enfermo. Los médicos no encontraban ninguna causa física para mi estado. Solo sabían que mi salud empeoraba día a día. Las visiones del hombre del sombrero negro se intensificaron. Una noche, cuando ya no podía más, lo vi claramente al pie de mi cama. Me susurró algo que no pude entender, pero el miedo que sentí fue indescriptible. Fue entonces cuando comprendí que el mal que había invocado para atrapar a Valeria no la estaba afectando a ella, sino a mí. La magia negra se había vuelto en mi contra. Aterrorizado, regresé a la casa de la mujer que me había dado el paquete. Le supliqué que deshiciera el hechizo, pero ella solo me miró con lástima y dijo que el daño ya estaba hecho y que ahora debía pagar el precio. Mi salud continuó deteriorándose. Valeria me dejó definitivamente y me quedé solo con mi tormento. Los médicos dijeron que mi cuerpo estaba fallando sin razón aparente y supe que mi final estaba cerca. En mis últimos días, el hombre del sombrero negro se convirtió en mi única compañía constante, una sombra de mi propia desesperación y malas decisiones. Ahora, al borde de la muerte, escribo esto como advertencia. No jueguen con fuerzas que no comprenden, porque las consecuencias pueden ser más terribles de lo que jamás imaginaron. Hola, soy Ricardo López y vivo en un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Tengo 38 años y esta es mi historia. Siempre he sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero lo que viví me cambió para siempre. Todo comenzó cuando decidí comprar una vieja cabaña en las afueras del pueblo. Era un lugar apartado, perfecto para descansar y alejarme del estrés del trabajo. La cabaña había pertenecido a un anciano que, según los vecinos, era un brujo. No hice caso a esos rumores y la compré de todas formas. La primera noche en la cabaña fue tranquila, pero al segundo día empecé a notar cosas extrañas. Había marcas talladas en las paredes y en el suelo, símbolos que no podía entender. Pensé que eran restos de algún ritual antiguo del dueño anterior. Decidí ignorarlos y continuar con mis reparaciones.
Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me observaba. Desperté y vi una figura oscura al pie de mi cama. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La figura se acercó y susurró en un idioma que no entendía. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si me estuvieran marcando con fuego. Cuando pude moverme de nuevo, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente noté una marca en mi pecho, una cicatriz en forma de un extraño símbolo que coincidía con los tallados en la cabaña. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla. Comencé a tener visiones de rituales oscuros, escuchaba voces susurrando mi nombre y sentía una presencia constante a mi alrededor. Desesperado, busqué ayuda en el pueblo. Un curandero me dijo que había despertado la ira del brujo y que debía realizar un ritual para apaciguar su espíritu. Siguiendo sus instrucciones, reuní los elementos necesarios y realicé el ritual en la cabaña. Durante el ritual, las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió helado. Sentí que algo me agarraba por el cuello, intentando estrangularme. En un último esfuerzo pronuncié las palabras que el curandero me había enseñado. La presión en mi cuello desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. Pensé que todo había terminado, pero la marca en mi pecho seguía ahí, recordándome constantemente la oscuridad que había desatado. Abandoné la cabaña y nunca más volví. Ahora vivo con el miedo constante de que algún día el espíritu del brujo regrese por mí. Mi nombre es Jorge. Soy un conductor de autobús que lleva más de 15 años trabajando en la misma ruta. Cada día es prácticamente igual al anterior. Recoger pasajeros, dejar pasajeros, recorrer kilómetros y kilómetros de asfalto mientras escucho las historias de la gente que sube y baja. Es un trabajo monótono, pero me da una sensación de paz y rutina que siempre he valorado. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Eran las 11:45 de la noche y estaba en mi último recorrido de la noche. La Ruta 23 atraviesa una parte tranquila de la ciudad, pasando por barrios residenciales y luego por un largo tramo de carretera que bordea un bosque denso antes de llegar a la terminal. Normalmente a esa hora apenas hay unos pocos pasajeros que regresan a sus casas después de un largo día de trabajo. Esa noche no era diferente. Había recogido a mis habituales, un par de estudiantes universitarios medio dormidos, una anciana que siempre se sentaba en el asiento delantero y un hombre de mediana edad con un maletín que hablaba en voz baja por su móvil. Cuando salimos de la ciudad y entramos en la carretera, la mayoría de los pasajeros estaban ya dormidos. Todo parecía normal hasta que llegamos al tramo del bosque. Fue entonces cuando noté algo extraño. A lo lejos, vi una figura de pie al borde de la carretera, en una parada donde normalmente nadie sube ni baja. Era una mujer con un vestido blanco, su figura iluminada solo por los faros del autobús. Pensé que sería alguna caminante perdida o alguien esperando a que la recogieran. Paré el autobús y abrí la puerta. La mujer subió sin decir una palabra y me dio una sensación extraña, como un frío que recorrió mi espalda. Se sentó en uno de los asientos traseros y al mirarla por el retrovisor vi que su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Continué conduciendo intentando ignorar la inquietud que sentía. Los otros pasajeros no parecían haber notado nada raro. Sin embargo, a medida que avanzábamos, empecé a notar cambios en el ambiente. El aire dentro del autobús se volvió gélido y una densa niebla comenzó a cubrir la carretera, reduciendo la visibilidad a casi nada. De repente, el autobús empezó a temblar. Era como si algo o alguien estuviera intentando detenerlo. Miré por el retrovisor y vi que la mujer de blanco se había levantado de su asiento y caminaba lentamente hacia mí. Sus ojos vacíos ahora parecían dos pozos negros y profundos, y su boca se abrió en un grito silencioso.
Los otros pasajeros comenzaron a despertar, asustados por el temblor y la presencia de la mujer. Gritaban, pidiéndome que parara el autobús. Intenté frenar, pero los frenos no respondían. Era como si el autobús tuviera vida propia y se dirigiera a un destino desconocido. Finalmente, en un último intento desesperado, giré bruscamente el volante y logré detener el autobús en un lado de la carretera. La mujer de blanco se desvaneció en el aire y el temblor cesó. Los pasajeros, aterrorizados, salieron del autobús corriendo hacia la oscuridad de la noche. Me quedé allí, temblando y tratando de entender qué había sucedido. Llamé a la central para pedir ayuda y explicar lo ocurrido, pero cuando los técnicos llegaron, no encontraron nada extraño en el autobús. Los frenos funcionaban perfectamente y no había signos de la misteriosa mujer. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo del bosque, acelero un poco más, esperando no volver a encontrarme con la mujer de blanco. Los pasajeros que estuvieron conmigo esa noche evitaron hablar del incidente y yo nunca volví a verlos en mi ruta. Ahora, cada noche, al conducir por la oscura carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver de nuevo esos ojos vacíos que me miraron fijamente esa noche. Mi nombre es Ana Sánchez, tengo 27 años y vivo en Veracruz. Hace un par de años me mudé a una antigua casa en el centro histórico de la ciudad. Era un lugar hermoso, lleno de historia, pero también de secretos oscuros que estaban a punto de ser desvelados. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. La casa tenía una atmósfera pesada, como si estuviera llena de tristeza y dolor. Al principio pensé que eran solo mis nervios por la mudanza, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que una mujer me perseguía por la casa, susurrando palabras en una lengua antigua. Cada vez que despertaba, sentía una presión en el pecho y veía sombras moviéndose en la oscuridad. Decidí investigar y descubrí que la casa había pertenecido a una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII. Fue ejecutada, pero según la leyenda, lanzó una maldición sobre la casa antes de morir. Una noche, mientras revisaba unos viejos libros en el ático, encontré un diario. Era de la bruja y detallaba los hechizos y maldiciones que había lanzado. El último hechizo describía cómo sellar su espíritu en la casa para atormentar a los futuros inquilinos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al leerlo. Decidí buscar ayuda y contacté a un sacerdote conocido por realizar exorcismos. Cuando llegó, realizó una serie de bendiciones y oraciones en la casa. Durante el exorcismo, escuchamos gritos y lamentos provenientes de las paredes. El sacerdote me dijo que la maldición era muy fuerte y que solo un contrahechizo podría romperla. Siguiendo las instrucciones del sacerdote, recité las palabras del contrahechizo en el diario. En ese momento, un viento helado recorrió la casa y todas las puertas y ventanas se cerraron de golpe. Sentí una presencia maligna rodeándome, pero continué recitando el hechizo. Finalmente, la casa se quedó en silencio y la presión en mi pecho desapareció. Desde entonces, la atmósfera de la casa cambió por completo. Ya no había sombras ni susurros en la oscuridad. Sin embargo, todavía siento una conexión con la bruja, como si una parte de su espíritu siguiera acechando, esperando el momento oportuno para regresar.